Además de ser un lugar donde los comerciantes capitalinos y de diversas partes del estado acuden a realizar sus compras, es también el sitio que tiene gran fama cuando de experiencias anormales se trata. Principalmente entre sus últimos pasillos donde aseguran suceden cosas paranormales. El mercado de Sonora es un lugar popular donde comerciantes suelen acudir para surtir sus negocios. Se encuentra a las afueras del metro de la Merced. Es una construcción que no pasa desapercibida para quienes transitan en la zona. Se conforma por 9 pasillos dedicados a la venta de alfarería y cerámica. 1 y 2, cerámica. 3, decoraciones, dulces, juguetes, disfraces, artículos de temporada. 4, 5, 6 y 7, misticismo, hechizos, limpias, lectura de cartas. 8 y 9, y el anexo, hierbas, plantas, todo lo de herbolaria, y al final de los pasillos 7, 8 y 9. El siguiente relato es sobre la experiencia de un hombre cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato. Vine a la Ciudad de México porque me recomendaron un puesto naturista que vende remedios para el cansancio y el agotamiento. Me metí hasta las entrañas del mercado Sonora, esquivando a los turistas y a los que venden amarres de 100 pesos que te prometen quitarte un mal que no tienes. O eso es lo que yo pensaba. Llegué a un local algo extraño. Sinceramente, nunca encontré el local naturista que me habían recomendado, pero lo asimilé, ya que estaba cerca de la ubicación que me habían dado. En el local habían pieles secas colgadas como trapos viejos, insectos de todo tipo, figuras de niños Dios mitad demonio y mitad ángel. Eso sinceramente me dio algo de escalofríos. Racimos de ajos asfixiados en polvo, amuletos en forma orgánica que daban asco. El tipo que atendía era un viejo con cataratas en un ojo. No me miró a la cara. Él miró fijamente un punto justo por encima de mi hombro izquierdo. No le pedí nada. Él simplemente agarró una especie de raíz disecada, envuelta y apretada en alambre de cobre y cuero negro. Lo colocó en mi mano. Es para que veas los hilos, me dijo, con una voz rasposa que sinceramente me perturbó. Es para que veas lo que te está chingando. Pensé que era la típica charlatanería psicológica para sacarme dinero. Sin más, le dejé un billete, lo poco que traía. Me guardé lo que me dio en la bolsa del saco y me regresé a mi hotel. Esa noche empezó lo turbio. Soy una persona muy analítica y presto muchísima atención a los detalles, sobre todo al sonido. Estaba en mi cuarto intentando leer unos documentos en silencio, cuando noté que el ruido del fondo de la calle había cambiado. El ruido blanco del tráfico de la Ciudad de México desapareció. En su lugar, había un zumbido de baja frecuencia, asfixiante y constante, como si la realidad misma estuviera en un problema de estática, o un ground loop, algo masivo en un sistema eléctrico. Me asomé por la ventana. Las personas caminaban abajo. Las luces ámbar no se movían con naturalidad. Sus movimientos eran repetitivos y mecánicos, como si estuvieran siguiendo una programación básica. Como si la ciudad fuera un servidor sobrecargado y todos estuvieran atrapados en una simulación barata. Pero el verdadero terror no fue ver hacia la calle. Fue cuando regresé la vista a la habitación.
En el cristal oscuro de la ventana vi el reflejo de lo que el viejo del mercado estaba mirando sobre mi hombro izquierdo. Había un ser pequeño, como un tipo duende con pies de gallina. Tenía su cara alargada y sin rostro, anclado directamente hacia mi espalda, como si lo trajera colgado tras de mí. No era un demonio de película de terror. Era algo frío, parasitario. Se estaba alimentando directamente de mi cansancio, de mi ansiedad, drenándome a través de un cordón que salía de la boca, de lo que parecía ser su boca, y que conectaba directamente a mi cabeza, justo en el centro por encima de mi cabeza. El viejo no me vendió un amuleto de protección. La raíz que me dio era una llave, un maldito hack para romper el velo y dejarme ver la atrocidad que se alimentaba de mi ser. Tiré la raíz por el inodoro esa misma noche. Agarré mis cosas y me fui a dormir al aeropuerto. El zumbido de baja frecuencia tardó casi 3 semanas en desaparecer por completo de mis oídos. Hoy trato de no pensar mucho en ello, pero a veces cuando estoy trabajando solo, de madrugada y en silencio, siento un frío repentino en la nuca. Y sé perfectamente que esa cosa sigue conectada hacia mí. Tengo miedo de lo que vi. No sé qué ocurre conmigo. Últimamente bajé de peso. Mis pies me duelen bastante. Y la parte baja de mi espalda me ha comenzado a punzar. No sé cuánto dure esto. Sé que necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla. En abril, fui al puesto del mercado de Sonora, donde fui justamente para ir a ver lo de la herbolaria. Pero me dicen que ese señor salió de viaje a Veracruz y que no saben si regresará. La penumbra del pasillo 8 no era un defecto de las lámparas. Parecía una decisión del propio aire. El aire allí pensaba más. Era más denso, cargado con un aroma rancio a copal quemado, azufre y a la inconfundible humedad de la sangre seca. Mateo apretó el fajo de billetes dentro del bolsillo de su chamarra. Sus manos temblaban, no solo por el frío que azotaba los rincones más profundos del mercado Sonora, sino por la desesperación. Su hermana menor, Elena, se apagaba en una cama de hospital por una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. Es un mal puesto, le habían susurrado una vecina. Ve a Sonora. Busca al brujo mayor del pasillo 8. Él puede transferirle ese daño a la persona que se lo hizo. Mateo caminaba esquivando las jaulas amontonadas. El mercado ya había cerrado sus puertas al público en general, pero una red de pasadizos ocultos tras las lonas negras y puestas de herbolaria permanecían activos, pero solo para quienes sabían qué puertas tocar. Los chillidos de los animales enjaulados, gatos negros, gallinas, cabritos, sonaban distorsionados y casi humanos, todos a la par, quejándose y llorando, causando un ambiente de terror. Al fondo del pasillo, donde la luz del día jamás había entrado, la lona se abrió. Un hombre, de piel curtida y ojos inyectados en sangre, lo invitó a pasar, y con un simple gesto de la cabeza lo hizo entrar. Era don Jacinto. El espacio era diminuto y asfixiante. Las paredes estaban cubiertas de arriba a abajo por imágenes de la Santa Muerte, vestida con túnicas de diferentes colores, rodeada de veladoras
de vasos parpadeantes, botellas de mezcal barato y puros a medio consumir. «Sé a qué vienes», dijo Jacinto con una voz que parecía raspar las paredes. «La muerte ya entró a tu casa». «Quiero salvar a mi hermana», logró articular Mateo, sacando los miles de pesos que había reunido vendiendo lo poco que tenía. «Me dijeron que usted puede curarla». Jacinto miró el dinero y sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y desgastados. Tomó los billetes y los colocó directamente a los pies de una imponente estatua de la Niña Blanca, de aproximadamente unos 2 metros de altura. «La vida no se regala, muchacho, se intercambia. La enfermedad de tu hermana es una maldición fuerte, pagada con tierra de panteón. Para arrancarla de su cuerpo hay que moverla al otro contenedor. La Santa Muerte no borrará la deuda, solo cambia el nombre del deudor». El brujo sacó de una caja de madera una enorme gallina negra que aleteaba frenéticamente, como si quisiera escapar. Jacinto comenzó el ritual. El humo del copal inundó la habitación hasta que Mateo apenas podía respirar. El chamán empezó a rezar en un dialecto incomprensible, su voz subiendo de volumen mientras pasaba el ave por el cuerpo de Mateo, utilizándolo como un puente espiritual hacia su hermana en el hospital. De pronto, un frío glacial recorrió la columna de Mateo. Por un segundo, vio a través de los ojos de su hermana. Sintió el dolor en el pecho, la asfixia, el sabor a metal en la boca. Luego, un crujido seco. Jacinto le había roto el cuello al animal sobre un cuenco de barro. La gallina dejó de moverse instantáneamente. «Está hecho», jadeó Jacinto, limpiándose el sudor de la frente. «El contenedor ha recibido el impacto. Tu hermana despertará mañana sin rastro del mal. Vete y no mires hacia atrás». Mateo salió del mercado corriendo, sintiendo un alivio inmenso pero con una culpa punzante. Una culpa que le punzaba el estómago. Al día siguiente, el milagro ocurrió, o la magia ocurrió. El hospital llamó. Elena se había levantado de la cama por su propio pie. Los análisis de sangre estaban completamente limpios como por arte de magia. Los médicos no encontraban explicación alguna. Mateo se puso a llorar, pero llorar de felicidad, abrazando a su hermana y convenciéndose de que el precio pagado había valido la pena. Sin embargo, el terror del pasillo 8 no se borra con dinero. 2 semanas después, el horror comenzó a manifestarse en la propia casa de Mateo. Todo empezó con el olor, un hedor de descomposición idéntico al del rincón del brujo. Comenzó a emanar la esquina de su cuarto de Mateo un olor como echado a perder. Por las noches escuchaba un aleteo constante contra las ventanas, como si el ave que ese día el brujo había sacado estuviera haciéndose presente fuera de la ventana de la habitación de Mateo, o como si quisiera romper los vidrios para entrar. Una madrugada, una parálisis de sueño lo dejó completamente inmóvil en su cama. En la penumbra de su habitación vio una silueta alta y esquelética, vestida con una túnica negra, parada al pie de su cama. A su lado, la sombra de una gallina negra que caminaba en círculos,
dejando huellas de sangre en sus cobijas. Una voz seca resonó directamente en su mente. El contenedor de plumas era muy pequeño para una muerte tan grande. El saldo no está cubierto. Desesperado y al borde de la locura por la visión y el deterioro de su propia salud, pues ahora era él quien despertaba con moretones, debilidad extrema. Mateo regresó al mercado de Sonora en busca de respuestas. Corrió por los pasillos ignorando los gritos de los vendedores, buscando desesperadamente el pasillo número 8. Cuando llegó al fondo, se quedó paralizado. El puesto de don Jacinto ya no estaba. En su lugar, solo había una pared de concreto viejo, llena de humedad. Desesperado, Mateo volteó y tomó del brazo a un viejo vendedor de hierbas del puesto contiguo. ¿Dónde está don Jacinto? ¿Dónde está el brujo del fondo? Le pagué por una limpia hace 2 semanas, gritó Mateo con los ojos desorbitados. El viejo herbolario lo miró con una mezcla de lástima y terror. Le soltó la mano de golpe y se persinó. Muchacho, estás loco. Nadie entra al fondo del pasillo número 8 desde hace casi 10 años. Don Jacinto murió ahí dentro. Lo encontraron seco, sin una gota de sangre, rodeado de plumas negras, tras hacer un trabajo prohibido. La Santa Muerte se cobró su alma. Si hablaste con alguien ahí, no era un hombre, no era humano, no era una persona de este plano. Mateo cayó de rodillas al suelo de cemento mugriento del mercado. En ese momento, su teléfono celular comenzó a vibrar en el bolsillo. Sabía lo que le iban a decir. El intercambio nunca fue la gallina. El verdadero contenedor diseñado para recibir la maldición siempre había sido él. Hola comunidad, si has llegado hasta esta segunda historia, muchísimas gracias. Espero que te estén gustando estos relatos relacionados con el mercado de Sonora. Próximamente ya estaremos de regreso con el podcast. Ahorita estamos en renovaciones. Ya próximamente les traeremos una sorpresa. Simplemente hay que tener paciencia. Por lo tanto, por el momento les estaré compartiendo relatos de terror basados en hechos reales o experiencias que nos pueden enviar directamente al correo de comunidad-de-medianoche@gmail.com. Estará apareciendo directamente aquí bajo pantalla. Y bueno, no olviden suscribirse, es buen momento para recordarles que no olviden suscribirse. Comenten qué les está pareciendo este episodio, compártanlo, y si bien han llegado hasta esta parte del audio del video, déjenme en los comentarios para saber que han escuchado esta terrorífica historia. Y lo que se viene es aún más terrorífico. Así que ponte cómodo, abrígate bien, porque Frío de Medianoche continúa. En el corazón del mercado de Sonora, lejos de los puestos, de las plantas medicinales y juguetes de plástico, el pasillo se vuelve estrecho, oscuro y huele intensamente a copal, azufre y tabaco. Ahí, oculto, detrás de una cortina de terciopelo negro deslavado, se encontraba un altar de la Niña Blanca, de Doña Matilde, una anciana de ojos nublados por las cataratas, pero con una mirada que parecía leerte el alma. Su altar no era uno cualquiera. En el centro dominaba una imponente estatua de la Santa Muerte, de aproximadamente unos 3 metros de altura.
Vestía con un manto negro satinado y rodeada de veladoras infinitas que proyectaban sombras desantes en las paredes de concreto. Sin embargo, lo que hacía temblar a los pocos que sabían de su existencia no era la figura, sino las ofrendas macabras que aparecían en su base. El pacto de la medianoche. La leyenda cuenta que una noche de octubre, justo cuando el mercado cerraba sus puertas y el silencio sepulcral se apoderaba de los pasillos, un hombre elegante pero con el rostro desencajado por la desesperación, logró entrar. Su nombre era Julián, un empresario que lo había perdido absolutamente todo, en una bolsa de valores, debido a las traiciones de un socio. Un hombre cruel que ahora gozaba de una fortuna inmensa. Julián buscaba venganza, pero no una venganza cualquiera. Quería una transferencia de males. Doña Matilde lo recibió sin sorprenderse. Para que la flaca te escuche y le quite la suerte a él para dártela a ti, la ofrenda tiene que doler, sentenció la anciana con voz rasposa. Y el dinero no es para comprarla a ella, es para sellar el pacto con la tierra, es para sellar el pacto en lo terrenal. El ritual comenzó a la medianoche. Julián colocó sobre un altar un portafolios con miles de billetes de alta denominación, una suma de dinero que representaba lo último que le quedaba en el mundo. Pero el dinero era solo un envoltorio. Doña Matilde sacó una caja de madera, una serie de objetos que hicieron que Julián se le helara la sangre. Fotografías recientes de su socio atravesadas con alfileres oxidados y negros. Tierra de panteón fresca recogida esa misma tarde de una tumba sin nombre. Un corazón de toro todavía tibio. Doña Matilde abrió la mitad para vaciar la sangre directamente sobre los fajos de billetes. El dinero quedó completamente teñido del líquido vital, pegado a los fajos que el socio le había robado simbólicamente. La anciana comenzó a rezar en un dialecto incomprensible, mientras el humo de un puro inundaba la habitación. Julián juró ver cómo los ojos de la estatua de la Santa Muerte brillaban con un destello rojizo, y cómo la sombra de la guadaña se movía sola contra la pared. El aire se volvió tan frío que la respiración de ambos congelaba el ambiente. El pacto estaba sellado. La maldición del fracaso y la enfermedad pasarían de Julián a su socio, usando el dinero ensangrentado como un imán espiritual. A la mañana siguiente, Julián se levantó sintiéndose extrañamente ligero, con una energía que no había tenido en años. En menos de una semana recibió la llamada de un inversor extranjero, interesado en uno de sus viejos proyectos. Su fortuna comenzó a construirse a una velocidad ridículamente rápida. Sin embargo, el precio del ritual se cobró al otro lado de la ciudad. Su ex socio cayó enfermo en una extraña condición médica que los doctores no lograban explicar. Sus órganos simplemente comenzaron a fallar uno a uno. La empresa del socio se fue a la quiebra tras un incendio inexplicable que consumió los almacenes principales. Los vigilantes nocturnos del mercado de Sonora aseguran que, durante los días que duró la agonía del socio, los billetes ensangrentados en el altar de Doña Matilde desaparecieron uno a uno por la noche, como si manos invisibles se los llevaran.
Hoy, los locatarios más viejos del mercado afirman que si pasas junto a ese altar clandestino a altas horas de la noche, todavía se puede escuchar el crujido de los billetes contándose en la oscuridad, y en el eco una risa helada que te advierte que el mercado de Sonora, toda fortuna obtenida por el dolor ajeno tarde o temprano, regresa a reclamar su parte. En el laberinto místico del mercado de Sonora, donde el aire huele fuertemente a copal, azufre y hierbas secas, la leyenda de la bruja Gabriela es uno de los secretos mejor guardados y más respetados por los locatarios. A continuación, se detalla su misteriosa historia. El santuario de los desesperados. A finales del siglo pasado, en uno de los pasillos más profundos y oscuros del mercado, se encontraba el altar de Gabriela. A diferencia de otros brujos que tapizaban sus locales con imágenes llamativas y figuras imponentes, el espacio de Gabriela era sobrio. Solo la iluminaban decenas de velas blancas y un penetrante aroma a albahaca, ruda, tabaco y algo de hierbas, como si se hubieran echado a perder. Gabriela no era una mujer común. Quienes la conocieron aseguran que poseía una mirada fija, que parecía leer los pecados y los dolores de cualquiera, con solo mirarlo directamente a los ojos. Se volvió una de las leyendas vivientes de la Ciudad de México, gracias a dos dones infalibles: las limpias astrales y los amarres imposibles. A su local acudían desde políticos y figuras del espectáculo que buscaban asegurar su poder, hasta madres desesperadas cuyos hijos padecían extrañas enfermedades que la medicina no lograba explicar. Se decía que Gabriela no cobraba una tarifa fija. Ella miraba el alma del cliente y pedía lo que consideraba justo. A veces un simple objeto personal, o una simple promesa de fe, o solo las gracias. La tragedia comenzó cuando un hombre de gran poder económico y político acudió a ella. Deseaba un trabajo de magia negra para destruir por completo la vida y los negocios de su principal rival. Gabriela, fiel a sus principios de usar su conocimiento principalmente para el equilibrio, la sanación y el amor legítimo, se negó rotundamente. El karma de la sangre no se limpia con velas, le advirtió. El hombre, acostumbrado a conseguir todo por la fuerza, se sintió humillado. Pocos días después, durante una noche lluviosa, justo cuando el mercado cerraba sus puertas y los pasillos quedaban en penumbras, un grupo de hombres armados irrumpió en los pasillos de esoterismo. Los pocos testigos que quedaban aseguraban haber escuchado gritos desgarradores, el sonido de veladoras rompiéndose y un violento ataque físico en contra de la hechicera. Destrozaron su altar, quemaron sus hierbas sagradas y la hirieron gravemente. Sin embargo, cuando la policía y los cuerpos de emergencia llegaron al local tras el reporte de los locatarios, se encontraron con una escena inexplicable. El lugar estaba cubierto de cenizas y sangre, pero el cuerpo de la bruja Gabriela jamás fue hallado. Tras el ataque, las autoridades cerraron el local, pero el misterio no hizo más que crecer. El local permaneció abandonado por años, debido a que nadie se atrevía a ocuparlo, afirmando que una energía sumamente densa y protectora emanaba del suelo. Pronto
comenzaron los testimonios paranormales. Locatarios nocturnos y veladoras del mercado Sonora empezaron a reportar que, pasadas las 2 de la madrugada, se alcanzaban a percibir un intenso olor a ruda fresca y a tabaco quemado, provenientes de ese pasillo, acompañado por el nítido murmullo de rezos antiguos. La parte más viva de la leyenda asegura que la bruja Gabriela nunca abandonó el mercado. Se dice que su espíritu se manifiesta ante las personas que entran al lugar, verdaderamente desesperadas, llorando o completamente desorientadas por un dolor espiritual o un dolor familiar. Aparece como una mujer de vestimenta oscura que amablemente les indica a qué lugar exacto deben acudir, qué hierbas deben comprar o con qué curandero deben atenderse para salvarse. Cuando la persona voltea para agradecerle, la mujer simplemente se desvanece entre la densa nube del incienso del pasillo de esoterismo. Hoy en día, los brujos más viejos del mercado aún dejan de manera discreta una veladora blanca encendida en las esquinas oscuras en honor a Gabriela, la bruja que se convirtió en el ángel guardián del mercado de Sonora. La oscuridad en el tramo de Pino Suárez a la Merced no es como la de cualquier otro túnel. Es densa, pesada y huele a humedad vieja, hierro oxidado y descomposición. Para los trabajadores de mantenimiento de las vías, el turno de la madrugada entre las 2 y las 4 de la madrugada es el más temido. Todos conocen los rumores, pero nadie se atreve a nombrarlos en voz alta, por miedo a atraer a la mala suerte, o peor aún, a captar la atención de lo que acecha en la penumbra. Esteban llevaba apenas 6 meses en el equipo nocturno. Era un hombre joven, aséptico, por naturaleza, que se burlaba de las supersticiones de los compañeros veteranos. Aquella noche de octubre, el grupo caminaba sobre los rieles revisando el cableado de alta tensión. El silencio del subterráneo solo se rompía por el eco de sus propias botas y el goteo constante de las filtraciones del agua. «No te alejes, muchacho», le advirtió don Jacinto, un hombre veterano que ya llevaba más de 30 años recorriendo las entrañas del metro. En este tramo, las sombras se mueven solas. Esteban soltó una risa ahogada. Sin embargo, minutos después, algo llamó su atención. Un destello metálico brillaba en un nicho de seguridad. Una pequeña cavidad en la pared del túnel, pensada para que los trabajadores se resguarden cuando pase un tren. Pensando que alguien había olvidado una herramienta cara, Esteban dio unos pasos hacia atrás, apartándose del grupo sin avisar. Al iluminar el nicho con su linterna, no encontró ninguna herramienta. El suelo estaba cubierto de ropa vieja y desgarrada. Había varios huesos pequeños, perfectamente limpios de carne, que brillaban bajo la luz blanca. Un escalofrío real le recorrió la espalda. El olor a podrido ahí era insoportable, como el de un animal grande en descomposición, pero extrañamente fresco, difícil de explicar. De repente, las luces provisionales del túnel parpadearon y se apagaron por completo. El silencio se volvió absoluto, un vacío ensordecedor. «Don Jacinto, muchachos», llamó Esteban, pero su voz sonó ahogada por la densidad del aire. Nadie respondió. El resto de la cuadrilla parecía haber avanzado demasiado rápido, o tal vez
El túnel se había tragado el sonido. Esteban encendió de nuevo su linterna. Fue entonces cuando escuchó el primer crujido. No era el ruido de una rata común deslizándose entre los cables. Era un sonido pesado. El impacto de las garras gruesas y afiladas, raspando el concreto húmedo. El sonido provenía de los 20 metros adelante, justo en la bifurcación donde las vías se hunden hacia los talleres viejos de la Merced. Apuntó el haz de luz hacia el origen del ruido. Lo que vio le congeló la sangre, le congeló las venas. 2 orbes enormes de un color rojo encendido y fosforescentes que brillaban al ras del suelo. No parpadeaban, lo miraban fijamente. Con el corazón latiendo en la garganta, Esteban subió lentamente la luz de la linterna para iluminar el cuerpo de la criatura. Su mente se negó a procesar la imagen al principio. No era un perro, no era un mapache, ningún animal que hubiese visto antes. Era una rata, pero no una rata normal. Era una rata descomunal, del tamaño de un lobo grande o un jabalí. Su pelaje era espeso, de un color gris como costras, salpicado de lodo negro y llagas vivas. Su lomo arqueado y fibroso mostraba una fuerza brutal. La criatura comenzó a avanzar lentamente hacia él, arrastrando una cola larga y pegajosa, pelada y escamosa que golpeaba los rieles con un látigo como de cuero. Cuando abrió la boca para emitir un siseo agudo y vibrante, Esteban pudo verlos, unos incisivos amarillentos y afilados, del tamaño de un cuchillo de cocina, goteando una saliva espesa, verduzca. El terror lo paralizó por unos segundos vitales. El monstruo aceleró el paso, flexionando sus poderosas patas traseras dispuestas a arrojarse sobre él, como si se impulsara. El instinto de supervivencia de Esteban reaccionó justo a tiempo. Soltó la linterna, dio media vuelta y corrió como nunca antes en su vida, a ciegas y en la oscuridad de todo el túnel. Tropezó con los durmientes de madera, desgarrándose las rodillas, pero el miedo al dolor no era nada comparado con el sonido que escuchaba a sus espaldas. El jadeo rítmico y pesado de la bestia y el eco furioso de sus garras, ganando terreno sobre el balastro. Esteban sentía que el aire helado del túnel correr por su rostro, y por un instante juró sentir el aliento fétido del animal rozándole los talones. «Don Jacinto, ayuda», gritó con desesperación. Las lágrimas le nublaron la vista. A lo lejos, una luz mortecina comenzó a acercarse. Eran los focos de sus compañeros que regresaban a buscarlo. Al ver las luces, la criatura detrás de él emitió un chillido de furia. Un sonido agudo que rebotó en las paredes de concreto y que casi rompe los tímpanos de Esteban. El peso del animal cambió de rumbo abruptamente, con una agilidad imposible para su tamaño. La rata gigante trepó por las tuberías de la pared y se perdió en el ducto de ventilación superior, dejando tras de sí un eco de garras y un olor nauseabundo. Esteban cayó de bruces al suelo, justo a los pies de don Jacinto, quien lo levantó temblando y cubierto de sudor frío. El joven no podía hablar, solo apuntaba con el dedo tembloroso hacia la oscuridad del techo, justo donde la rata enorme había huido. Don Jacinto miró hacia arriba, luego al suelo, lleno de marcas de garras frescas en el lodo, y suspiró con amargura.
Te lo dije, muchacho. Ella es la dueña de este tramo, y hoy tuviste suerte de que no tuvieras tanta hambre. Esteban pidió su cambio de la línea al día siguiente, y nunca más volvió a pisar los túneles de la línea 1. Sin embargo, cada vez que viaja como usuario y el tren se detiene a la mitad del túnel entre Pino Suárez y La Merced, aprieta los puños y evita mirar por la ventana o asomarse, sabiendo perfectamente qué es lo que observa detrás de la más profunda oscuridad.